Una de las cosas que yo veo con mayor frecuencia en la ciudad de Posadas, básicamente tiene que ver con el tema de la seguridad. Uno de los temas que de alguna u otra manera amerita una impronta muy particular o de alguna manera alguna directiva que tenga que ver con encontrar mecanismos, porque el problema a veces con el tema de la seguridad, por lo que hemos podido ver durante todo este tiempo, no está vinculado a la función directa que tienen los funcionarios, sino estrategias, mecanismos o lo que fuere para poder generar algún tipo de respuesta. Para eso requiere obviamente no solamente de la acción diaria que tiene que hacer la policía como un brazo de apoyo a la justicia o como quien sea, porque convengamos que tampoco la policía puede tomar ciertas decisiones, porque cuando vos convocás a la policía por un hecho o lo que fuere, ellos van con las limitaciones que están prescritas obviamente en la normativa, porque si no, después caen en lo que es el exceso, el abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Entonces ellos no pueden muchas de las cosas que no... Bueno, resulta que es interesante porque yo digo, ¿cuáles son las cuestiones, digamos, para pensar algún tipo de alternativa? Yo siempre pienso que las sociedades son las que de alguna u otra manera van realizando los cambios en función a hechos y acontecimientos del pasado que no tienen un efecto positivo en el presente, y de alguna manera eso está como quedando y dando vuelta, y que en definitiva el tema de seguridad, nosotros con todos los caminos que hemos recorrido durante estos años, acompañando a la policía comunitaria, acompañando a los vecinos de la ciudad de Posadas, vemos que la temática sigue siendo varias cuestiones. Energía, dice, bueno, no hay luz, resulta que el árbol creció y tapó el foco y estamos sin foco, en realidad, antes eran los caminos de tierra, el empedrado, ahora eso de alguna manera, hay que decirlo, está funcionando bien. Los focos también es un tema que en algún momento se va a equilibrar, yo estoy seguro, pero sigue faltando estrategias que permitan de alguna manera reflexionar acerca de cómo y de qué manera actuar en determinadas situaciones que básicamente tienen que ver con la tranquilidad y la paz que demanda siempre los vecinos de la ciudad de Posadas. Entonces, hoy es un tema que yo lo quiero poner sobre la mesa, porque me parece que no es un tema más, creo que es el tema, porque obviamente hay muchas cuestiones en la ciudad que se están avanzando desde nuestro lugar, básicamente con mucha gente que vive en los barrios populares, que son muchísimos. Nosotros vamos a mencionar de a poquito, vamos a ir trayendo todos los días la cantidad que existe, digamos, de barrios que estamos trabajando, cuál es el avance. A partir de mañana también vamos a tener seguramente la presencia de algún agente defensor para poder ir charlando sobre las distintas acciones que se vienen llevando adelante, estrategias. Y ese es el tema de hoy, digamos, de mi locución inicial, tiene que ver con las estrategias. ¿Por qué le voy a decir? En la ciudad del Dorado, estuve mirando con mucha alegría, porque yo provengo de ahí, acuérdense que mi papá, bueno, después, obviamente, yo nazco en El Dorado, pero mis padres son originarios de El Dorado. Hay un barrio que se llama Barrio Kohler, que ha tomado la decisión de avanzar sobre un mecanismo que ellos mismos predispusieron. Cada vecino, o vecino y medio, no sé, todavía estoy preguntando cómo ha sido la cantidad, agarró y colocó una cámara. Cámaras que todos los vecinos del barrio se juntaron y tienen acceso. Entonces lo que están haciendo ellos, están implementando ellos un mecanismo. Y obviamente la policía se ha puesto a disposición de las pedidas de acción que tienen o necesidades que tienen los vecinos del barrio Kohler, El Dorado. Entonces yo digo, volvemos acá un poco al principio de la charla, ¿no? Básicamente el tema de la seguridad, lamentablemente, pero bueno, yo creo que también es una forma lógica de seguir adelante con las diferentes posibilidades que tiene el pueblo de poder avanzar en encontrar soluciones ellos mismos a la problemática que se demanda. Entonces, acá estamos frente a un acontecimiento, yo creo que está para el diario, si no me acuerdo, territorio, lo que sea, que yo muy temprano me pongo a mirar, y básicamente tiene que ver con esto de Barrio Kohler.
es interesante, no es un dato más, es un dato que me parece fluido, porque obviamente ahí estamos dando, y yo estoy seguro, mire lo que le estoy diciendo, que ese va a ser un puntapié para que muchos otros barrios, tanto del Dorado como de la provincia de Misiones, empecemos a mirar, a ver, no necesariamente la solución tiene que venir de la ciudad capital de la provincia de Misiones, no. Cualquier espacio a nivel provincial, barrio que tenga una acción que le permita lograr eso que todos buscamos, lo que hay que hacer es copiarle, o mejorar en todo caso, pero no pensar de que, porque lo hicieron los del Doradense, nosotros lo vamos a hacer. Yo creo que el Dorado viene piloteando en muchas acciones, esta le menciono la de ahora, pero si nosotros miramos hace un tiempo atrás, fue declarado, si mal no recuerdo, ¿cómo es? El primer día, el día de los adultos mayores en la ciudad del Dorado. Coparon la parada, digamos. Entonces, hay como una necesidad, no es que, vuelvo a insistir, no tiene que pasar todo en la ciudad capital de la provincia de Misiones. Tiene que haber misioneros bien nacidos, con muchas ganas de hacer las cosas bien, y no necesariamente están integrando el staff político de ningún gobierno. Son vecinos de la ciudad del Dorado que sienten que la seguridad básicamente no está cumpliendo, o por lo menos lo que tiene responsabilidad de que la seguridad llegue a su barrio, a su casa, no está sucediendo. Entonces, acá hay una intervención directa por parte de los vecinos del barrio Kohler, del Dorado, y básicamente están apuntando a ver de qué manera nosotros implementamos. De hecho, lo han implementado y le está sirviendo, por las versiones que yo tengo, el diálogo que tengo, básicamente es significativo. La gente se siente segura, pero lo más importante que sucede acá, la gente se siente parte. Entonces, los nuevos tiempos demandan, básicamente, nosotros durante todos estos años, ¿cuál ha sido la característica central de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posada? Que no nos pusimos en el rol de solucionadores de la problemática. Nosotros te vamos a solucionar. No, eso es algo que en mi lenguaje no va. Lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años, a partir del planteo de una problemática, hemos convocado y nos autoconvocamos con ellos a dialogar y ver cuál ha sido, desde cuándo viene la problemática, cuándo ellos han reclamado, cuándo han pedido, presentan, nos traen todo su proceso y la no respuesta por un lado, la no respuesta por el otro, pero básicamente nos están contando de alguna manera, directa o indirecta, que no han obtenido para nada su respuesta, o por lo menos lo que están deseando. Entonces, acá hay una cuestión importante, digamos, que hay que poner sobre la mesa. La acción del Estado a veces requiere de sus actores centrales para poder encontrar una solución en conjunto. Fíjense que acá el brazo auxiliar pasa a ser el vecino. Porque vamos a la hipótesis, que acá le tengo al doctor Quevedo, después le da la palabra para que me contradiga o para que me diga si tengo razón. ¿Por qué digo que se convierte en un vaso central de la justicia? Porque al llenar de cámara un hecho delictivo, probablemente le va a detectar a la persona si entró por una calle o si salió por la otra, no solo si comete un delito, porque todos tienen cámara, sino que es una prueba. Y yo tengo entendido que hoy está admitido como parte de todo este tipo de pruebas. O por lo menos le va a servir para identificar a la persona que ha cometido el delito. O sea que se convierte el mismo vecino del barrio no en un auxiliar más, el principal auxiliar. Fíjese, ¿por qué? Porque tiene el dato relevante, tiene la cara de la persona, sabe quién es el que está delinquiendo. O sea, vuelvo a decir, ni la policía, miren lo que le estoy diciendo, que hay como una intentona, porque hay que decirlo, cámaras de seguridad que están puestas en lugares estratégicos, dicen ellos, de la ciudad, que permite, digamos, conocer cuál es la entrada y la salida de alguien que ha delinquido, pero no tiene la otra, que acá, vuelvo a decir, tiene que ver con una foto directa, una imagen directa de que sobre el vecino. Porque acá estamos hablando no de una cámara, acá estoy hablando de que los vecinos, no sé si casa por casa han hecho o casa y media, pero tienen como es su mecanismo de grabación. Entonces ellos están tranquilos. Ellos se convirtieron hoy por hoy en auxiliares de la justicia, directamente, y le van a dar total seguridad, primero de que le van a facilitar a la policía, que es el auxiliar directo de la justicia,
para ir a detenerle o buscarlo, investigar, porque es más fácil. No es lo mismo, che, me robaron, entraron a mi casa, o no sé, en ocasión de robo, Dios no quiera, ¿no? Le mataron a alguien y en definitiva esa persona huye porque tiene una escafrandra o lo que sea, y no hay cámara, no hay secuencia, no hay, vamos a suponer, vos decís, bueno, roban en un barrio, bueno, caminando no creo que vayan, entonces hay una motito, hay un auto, hay muchos elementos probatorios que permiten investigar después cuál ha sido o de dónde viene, siempre hay rasgos para buscar, pero digo, estoy reflexionando sobre quizás que en el futuro sea una de las herramientas que permitan, según mi visión, de alguna manera discutir cómo actuar frente a este tipo de situaciones, que ya evidentemente tener luces, vamos a suponer que en un barrio vos le metas todas las luces no alcanza. Porque ellos ya, el que roba saque lo que tiene que hacer es pegarle un bombazo ahí, romper el foco y el delito sigue existiendo. Ahora, creo que esto suma, porque si vos con esa cámara hasta podés detectar quién vino y rompió, quién hizo esto, quién hizo lo otro. Entonces yo creo que hay un principio que se está poniendo sobre la mesa en manos del ciudadano, que es el tema de la seguridad. Entonces, los roles de alguna manera empiezan a cambiar también. Yo creo que es importante, pero por supuesto que es importante, es clave. Se nota que ha habido, o sea, hay una acción colectiva ahí para cubrir un vacío de seguridad. Bueno, está clarísimo, digamos. Bueno, está clarísimo. El hecho que también tienen que estar los vecinos asesorados de que cualquier exceso que cometan van a ser responsables. Porque esas rondas nocturnas que hacen ellos puede ser motivo de otras cosas, pero hay una realidad que es las cámaras, las cámaras están... Hay un dato con respecto ahí que vos no estás leyendo todavía, que tiene que ver con que ellos también están asesorados. Y creo que la misma policía... Porque sí, veo que tienen una colaboración con la policía, pero las cámaras de seguridad... una prevención nada más. Está bien, las cámaras de seguridad... Sí. Las cámaras de seguridad están bajo una ley, que es una ley de biovigilancia, que creo que hay también una normativa provincial, pero tienen que apuntar siempre hacia la calle, las domiciliarias siempre tienen que apuntar a la calle, y por experiencia personal veo que las cámaras, las empresas que venden, también venden, yo creo que de alguna manera tienen acceso a la justicia directamente a las cámaras, porque son, como vos dijiste, una prueba, son posibilidades de prueba. Sí. Hubo un caso de violencia de género que había motivado acá en la ciudad de Posada, que había motivado inclusive una marcha al Consejo Deliberante para pedir acciones, que después, justamente de las cámaras domiciliarias del lugar donde sucedió, de la adyacencia, se demostró que había una situación mucho más confusa y que no fue la situación que se había denunciado. Se pudo esclarecer, digamos, lo que pasó en el hecho, y yo no sé si a los vecinos le preguntaron si tomaron la imagen de la cámara, pero cada vecino está obligado, si la cámara graba, a pasar las filmaciones a la justicia. Lo que es interesante son estas cuestiones más allá de las cámaras, que compraron las cámaras y que parece que el acceso es común a todas las cámaras, todos los vecinos tienen acceso a estas cámaras, es el tema, bueno, de la acción esta coordinada que tienen ellos para hacer rondas nocturnas, de avisarse de las alarmas para cuando sucede algo. Nosotros estuvimos, me acuerdo, en un foro de seguridad en el barrio Los Lapachos y bueno, también tenían el sistema de alarma, pero tenían un problema. Si vos llamás al 911, el 911 no viene, y habían un hecho puntual en el cual le estaban filmando a una persona que le estaban robando en el patio a un vecino, y llamaron al 911 y el 911 no apareció nunca. Entonces se complica la situación ahí, porque más allá de la prevención, si no hay una actuación de la policía, queda prácticamente en manos de los vecinos que hagan justicia por mano propia, y ahí viene el problema. O sea, en definitiva, sirve, ayuda, acompaña, pero en definitiva uno necesita de la fuerza policial en ese momento que esté... Claro. Es más, porque si se lo agarra infraganti y hay y se resisten, o si es una banda la que está robando, la situación va a ser mucho más complicada, digamos, sería más para disuadir. Pero obviamente tiene un efecto disuasorio. Sí. Bueno, pasó este fin de semana un caso donde una banda
una bandita de jóvenes armados con machete entraron en una casa y robaron una moto. Evidentemente lo venían siguiendo al chico, era de madrugada y quedó todo firmado. Sí. Y hoy lo podemos ver en los portales de las noticias, digamos, el hecho donde los muchachos, bueno, ¿cómo es que se dice? Claro. Revoleando el machete y amenazando a los vecinos, ¿viste? Entonces, bueno, creo que a partir de ahí son pruebas también para la justicia, ¿no? Que es la que en definitiva, más allá de la policía, obviamente es la justicia que después va a tener que... Y bueno, pero también ahí viene que el vecino se involucre, que denuncie, que vaya impulsando después el expediente, y creo que por ahí viene otra vez el de la puerta giratoria que los vecinos tantas veces... Sí, bueno, ese es otro problema, porque encima acá comienza también a retraerse la confianza por ahí en todo el sistema judicial, porque vos decís, bueno, mira, yo puse la imagen, están las imágenes, y esta persona está encarcelada, porque estamos hablando de prácticamente un delito casi infragante, digamos, ¿no? Bueno, infragante es cuando es detenido durante la comisión del hecho o instantes después, dice la ley, pero lo que estamos hablando es que vos tenés una prueba, y porque aparte es un fenómeno que estamos hablando de personas que tienen una habitualidad en los delitos. Y de las reuniones, por ejemplo, de lo que surge en nosotros las reuniones con foros de seguridad, en cada barrio se sabe y se tiene identificado quién o quiénes son los que constantemente están estos hurtos, y lo que debería haber sí es una voluntad más fuerte, por ejemplo, para cortar el circuito económico, porque esos efectos que se roban ahí en el artículo de primera edición decía hoy que la ronda vecinal le pregunta a cada persona que va caminando por el barrio de la razón para la cual va caminando por el barrio y si va con un electrodoméstico de dónde lo sacó. Sabemos que se roban ese electrodoméstico, pero hay alguien que compra los reducidores. Uno tiene que ir hacia los reducidores, porque muchas veces se produce la siguiente situación: son jóvenes con consumo problemático de estupefaciente que roban para proveerse de dinero para seguir consumiendo, y ese robo y esa venta, hay un circuito económico, por lo menos hay dos circuitos económicos, uno del narcomenudeo, pero otro por otro lado también el tema de la reducción de esos objetos robados. Entonces parece una cuestión que no tiene mucho sentido si yo voy solamente a la persona y no ataco esos dos circuitos. Pero está bueno que los vecinos comiencen a organizarse, digamos, y a tomar conciencia del tema de seguridad, ¿no? Como siempre yo digo, por ahí uno está acostumbrado a vivir en un pueblo donde todos nos conocemos, donde las rejas no existen, ¿no? La puerta abierta. Pero cambiando la provincia, sí, está cambiando porque está muy urbanizada y está pasando un proceso que se está acelerando en la Argentina de siempre, pero en Misiones en los últimos años, y con esta encuesta que se hizo hay resultados que arrojan de una urbanización de las ciudades. Ya digamos, toda la provincia de Misiones tiene ciudades altamente urbanizadas, con un dato fundamental: Misiones es la tercera jurisdicción con más barrios populares o asentamientos irregulares que hay en la Argentina. Viene la provincia de Buenos Aires, viene la provincia de Chaco y le sigue la provincia de Misiones. Lo que este fenómeno te está demostrando que hay esa urbanización, y cuando existe esa urbanización trae aparejado la anomia, el no saber quién es tu vecino, se rompe eso que vos dijiste, de que nos conocemos entre todos y sabemos, y que supuestamente por una cuestión de vergüenza nadie va a quebrar la ley porque está inserto en una comunidad. Sí, el tema es que, bueno, también la pandemia hizo que mucha gente de otras provincias viniera. Mucha migración interna. Exactamente. Entonces se rompen. Me pasó en enero, por ejemplo, bueno, siempre voy a visitar a mis familiares en Jardín América, sí. Y años anteriores era, no vayas a cerrar porque acá no pasa nada. Y ya este enero era diferente, ¿no? Cerrar la puerta porque pasa gente que no conocemos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, vos ves que como vos bien decís, van cambiando
Y el que nos conocemos todo pasa a decirnos ya, vemos gente que no conocemos, ¿no? Bueno, pero eso ¿por qué? Porque llega gente de otros lados, porque comienza a crecer. Entonces ya ya no es un pueblo de 4.000, 5.000 habitantes, sino que sumar la migración interna, sumar el crecimiento vegetativo, ya comienza a ver lo que yo te acabo de decir, digamos, ese anonimato, y que también está recontra estudiado esto en la criminología, que justamente las ciudades en su momento fueron las ciudades del Nuevo Mundo, en que nadie se conocía, que se rompían los lazos. Están los ejemplos de la ciudad de Chicago, por ejemplo. Pero pasa esto en Misiones, como te dije, de un proceso de urbanización muy fuerte que tiene la provincia de Misiones, que tradicionalmente era una provincia rural, con población rural. Hoy ya no. Hoy tenemos núcleos urbanos importantísimos en toda la provincia. Iguazú, El Dorado, San Vicente. Sí, la verdad que San Vicente ha crecido un montón. Oberá y El Dorado, las ciudades tradicionales que había en Misiones, después de la capital, pero hoy por hoy ya Apóstoles cambió su fisonomía. Como te dije, San Vicente está creciendo en cada censo que se hace, se ve cómo la población va creciendo, y con eso trae nuevos desafíos. Claro, y aparte nosotros tenemos una característica muy importante, que tenemos frontera. Bueno, lo poroso y la permeabilidad que tiene la frontera, los límites, ¿no? Porque te da la posibilidad, parece, de delinquir. Pero fíjate vos... Y estar a menos de 10 kilómetros, digamos, de la frontera. En Bernardo de Irigoyen constantemente hay sicarios asesinando, y a un segundo ya está del lado brasilero. Exactamente. Así que... Sin necesidad de pasar por el paso fronterizo. Sí, todo frontera seca. Bueno, sin profundizar mucho, pero teniendo claro el panorama, lo que hay que decir que, conforme a lo que dice la Constitución Nacional, básicamente es el principio rector que establece cómo se ordena y se organizan los pueblos. En este caso podemos hablar de la Constitución Nacional, porque es la que de alguna manera siempre, por motivo que fuera, la raíz, la génesis del derecho está plasmado básicamente como principio constitucional en la Constitución Nacional. A partir de ahí, los gobiernos locales, ya sea provinciales o municipales, tienen que seguir esa línea, y no puede contradecir bajo ningún punto de vista. Esto es importante decirlo porque también es un tema que a mí particularmente me interesa, ¿no? El devenir de los tiempos nos va marcando nuevos rumbos, nuevos caminos. Yo creo que, pero hay algo que no va a cambiar en la historia de la Argentina, básicamente los principios constitucionales. Y los principios constitucionales en materia de seguridad hablan de que toda persona tiene el derecho a sentirse libre, segura y transitar por todos lados. O sea, y no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales, artículos 75 y inciso 22, es la otra puerta que permite de alguna manera visibilizar y conocer los tratados en materia de seguridad. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos de turno para poder garantizar acciones justamente? Pero a ver, una cosa, acá hay una cuestión que es fundamental. Cuando vos hablas de un Estado, cualquier definición de Estado tiene en cuenta algo que es el monopolio en el uso de la violencia legítima. Si se deja que el Estado y sus agentes estatales pierda ese monopolio, vos lo que tenés es un Estado fallido. Tenés la situación que se está viviendo en Haití. Lo que tenés son bandas privadas, ejércitos particulares, mercenarios, que no pueden ser controlados. Bueno, el caso de El Salvador. Lo del Salvador, con toda su brutalidad y su violencia, no deja de ser en el fondo una reacción del Estado para retomar el monopolio de la violencia. Que es lo que estabas diciendo vos, pero digo, el ejemplo que vos ponés, digamos, creo que se refleja mucho más en El Salvador, en el hecho de que ahí no son mini ejércitos, sino son pandillas. Son pandillas que están manejadas desde afuera, inclusive, porque el origen de las maras es en Los Ángeles, Estados Unidos. Sí. Bueno, pero por eso digo, a lo que voy es eso, digamos, el control ya ni lo tienen, puede ser para policía, puede ser para militares, puede ser lo que sea, pero de alguna manera
tratan, como en Colombia en su momento, desde atrás, o qué sé yo, México, en Chiapas, todas esas zonas donde había una revolución, entre comillas, donde hay una organización con una proyección de Estado diferente. Eso, claro, pero eso pasa en el campo. Acá lo que estamos hablando es Está bien. lo que estamos hablando son las ciudades. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de las organizaciones que se van dando en función a la ausencia que vos decís del monopolio que de por sí, por ley, lo tiene el Estado de ejercer la violencia a favor de... Fíjate este dato que la Oficina de la ONU para la Criminalidad siempre publica, y que es un lugar, casi un lugar común, la violencia en América Latina. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 45 están en América. Bueno, es un dato fuerte lo que está diciendo. No, o sea, hay una... ¿De dónde sacaste esa información? ¿Lo leíste? Esa información circula hace 10 años por todo el mundo, en que hay un índice de criminalidad. Hay un índice de criminalidad que es de muertos por habitante por cuestiones violentas, no por cuestiones traumáticas, digamos, no por situaciones de enfermedades, sino por muerte por violencia. Se establece un índice. Ese índice es tantos habitantes cada 100, tantos muertos cada 100.000 habitantes. Las ciudades más violentas están en México, están en Brasil. Hay ciudades como Fortaleza, por ejemplo, en Brasil, o Tijuana, en México, pero también ciudades norteamericanas, San Luis, en Estados Unidos, Baltimore, en Estados Unidos, hay una serie que se llama The Wire, la recomiendo. Y son de 50 ciudades, las 50 ciudades más violentas con ese índice de registro. ¿Cómo? The Wire. The Wire. De esas 50 ciudades, estamos hablando que 45 están en América. En África, la única ciudad violenta es el puerto sudafricano de Durban. O sea, no hay una relación, no hay una relación entre criminalidad y pobreza, lo que hay es una relación de criminalidad y desigualdades, porque América Latina es el continente mucho más desigual que África. Claro. Entonces vos tenés ciudades. Ayer, por ejemplo, hubo una entrevista a Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín a partir de los 2000, y cómo cambiaron ellos con una acción social muy importante, cómo cambió Medellín de convertirse en, como llamaban ellos, metrallo, porque así le dicen medallo, pero lo cambiaron en metrallo, el lugar donde el cartel de ¿cómo es que se llama? El cartel de Medellín justamente tenía su base de operaciones, y la violencia que existía de esta banda contra el Estado y también contra los ciudadanos. En la época de Pablo, cartel de Medellín, en la época de Pablo Escobar, Escobar Gaviria. El alcalde mostró cómo, a través de una acción, y fue interesante porque dijo, nosotros, cuando lo entrevistan, dice, ¿cómo cambian? Lo entrevista un periodista argentino respecto, obviamente, de las opciones de mano dura que tenemos candidatos como la Bullrich, pegarle un tiro a cualquiera que se escape en una moto por la espalda. Con un caso paradigmático del Chocobar que salió a los tiros por el barrio de La Boca y mató a un delincuente que estaba huyendo. Pero sin embargo fue un héroe. Para Macri sí, lo recibió en la Casa Rosada y lo mostró como un héroe. Entonces decía, ¿cuál es ese? No, le dijo. Le rompe todo el esquema de la entrevista al periodista diciéndole, no, nosotros lo que hicimos fue un trabajo territorial caminando el territorio. Caminando el territorio conocimos cómo era la interacción entre los diversos grupos. Y en los lugares que eran más calientes, lo que hicimos fue una inversión, y básicamente en la educación. Llevamos talleres, llevamos unidades, ¿no? Con la policía, nada. Sobre esto sigue habiendo, y yo lo veo de manera lamentable. Yo lo veo realmente de manera lamentable. Las opciones que este neopopulismo punitivo hablan de bala, hablan de violencia, no. Lo que hay, yo te acabo de dar un ejemplo diciendo, siempre suele haber, es 1 o 2 chicos por barrio con problemas de estupefacientes que roban, pero de ahí hay dos negocios que están. Uno que es la reducción de los
objeto robado y por otro el narcomenudeo. Bueno. Entonces, si vamos a hacer... Bueno, esos son los dos. Si vamos a hacer, digamos, para ver si la acción va a estar en la represión de este chico, quédate tranquilo que va a aparecer otro chico que va a consumir también. No, por eso, yo creo que Sí, es no un es... entramado por ahí muy, muy complejo, que como bien decís, por ahí deberían buscarse otras estrategias, y creo que, como dice, la educación viene a corregir muchas de estas opciones. La construcción de redes, la construcción de redes, lo que hablamos siempre para con los evitar, vecinos, digamos, ¿no? que queden vulnerables y queden... Lo que siempre hablamos con los vecinos, la utilización de los Zoom para actividades, para los jóvenes, para los niños, ¿no? Incentivar al deporte, porque creo que también, como dice, ser humano que está ocupado haciendo algo, se está ocupando de eso y no de... Si vos estás ocioso, como ayer lo decían, por ejemplo, con respecto a... estaban tocando el caso del narco que quiso, tipo película, escaparse de la cárcel. Lo que decía, bueno, que acá las cárceles son oficinas para los líderes narcos y van y caen presos. Son oficinas. Se sintió el Chapo Guzmán. Exactamente. Y como que están ociosos, no están haciendo nada, entonces se ocupan, obviamente se siguen ocupando de sus actividades, y el que por ahí cayó, qué sé yo, medio que, no sé, era mula, qué sé yo, sale más perfeccionado en las cárceles, porque no hay ocupación de otro tipo, ¿no? Más que va... Hay cuestiones, Patricia, que dijo recién, que veo que hay que poner sobre la mesa, que tiene que ver con... El narcomenudeo normalmente se verifica y se identifica rápido en un barrio. ¿Por qué? Porque hay un kiosquito, porque hay mucha gente no entiende por qué, o sí sabe. Cuelga una zapatilla. Cuelga la zapatilla. Ese es un indicador, básicamente, es un punto que está indicando una zona, no un lugar específico. No es una oferta de zapatillas. Claro, no es para que vos vengas y busques tu número de tu calzado. Pero básicamente, lo que yo digo, ahí hay como dos elementos claros, ¿no? Que es donde hay que trabajarlo. Pero que lo más interesante, que yo siempre digo, el trabajo de la policía tiene un ámbito exclusivo que se llama investigaciones. Ellos están, digamos, permanentemente haciendo investigaciones. No es que, de alguna manera, por una denuncia determinada, lo que sí, hay que entender que por ahí allanamiento no es algo que se puede hacer, pero la investigación es un proceso que básicamente a veces se inicia o por denuncia a los vecinos o porque hay una situación, no sé, X determinada, donde se le pone a un lugar determinado, porque el vecino tiene conciencia de vivir en el barrio, de que ahí se hacen actividades que son ilícitas y sobre todo la venta quizás de estupefacientes. Entonces es como que por ahí estos elementos están sobre la mesa. O sea, ¿cuáles son el leitmotiv para trabajar? Uno es el narcomenudeo y otro básicamente es el tema de la compra de los robados. Bueno, y esos lugares son identificados rápidamente. Y hay una tercera pata que me parece que es fundamental, y yo la otra vez la estuve entrevistando acá a nuestra compañera Sol, y había visto algo que estaba saltando mucho en los estudios que hacen de opinión pública, de encuestas. No quiero volver a caer en el lugar común que todos piensan votar a Milei, pero el segundo punto que aparecía alrededor de esa opción política era la necesidad del tema de salud mental. Algo que está apareciendo en los jóvenes que piden salud mental. Entonces, ¿cómo viene esto? Algo que también nosotros ya habíamos estado, como Defensoría, habíamos estado identificando en el terreno y en muchas de las reuniones, porque fuimos de la mano del Ministerio de Adicciones, fuimos con el ministro, fuimos con el subsecretario, y en este tema de adicciones debería haber muchísima más inversión social para un montón de cuestiones. ¿Por qué? En plena pandemia nos juntamos en Sol de Misiones porque hubo una situación de dos chicos que se sabía a la larga que tenían una adicción, y que esa adicción los hacía robar, hasta que hubo, digamos, una acción concertada de los vecinos y lo agarraron y lo golpearon. Pero el tema es que ese chico después terminó en el hospital. Lo que falta ahí no tanto es la policía, sino que algún tipo de intervención por parte del Estado
para la contención de esas personas que tienen adicciones. De vuelta, no cierra, evidentemente, la represión, porque va a ser completamente inútil, porque este chico salió del hospital donde lo habían mandado después de la golpiza, amenazando que iba a continuar robando. ¿Cómo se solucionó ese tema al final? Se mudó a otro barrio y esperemos que no haya repetido las acciones que estaba haciendo en ese barrio. Pero hace falta, es necesario que ante las demandas de la juventud tiene que haber mayores redes vinculadas a la salud mental. Cosa que para nosotros, lo de nuestra generación, ir a un psicólogo o pedir ayuda psicológica era impensado, era alegre, eran situaciones muy extremas, hasta da vergüenza. Hoy por hoy los chicos no tienen vergüenza en pedir y estar, yo creo que al tope de las agendas de los que tienen menos de 25 años, el tema de salud mental. No, bueno, yo creo que eso es parte, digamos, del mismo sistema que nosotros vivimos, digamos. No necesariamente tenés que pensar de que hoy por hoy la atención psicológica tiene que ir dirigida sino a los jóvenes, sino también a las personas mayores. Porque básicamente hay un sistema, una economía de mercado que te obliga a cosas que la gente no estamos, digamos, preparados, que es, digamos, no sé, creo que este cambio en la Argentina, digamos, de una falta de acción por parte del Estado Nacional para recomponer, por ejemplo, esa distribución de la riqueza o sostenerlo, por lo menos, hacia el que menos tiene, ha creado y va creando una psicosis muy fuerte, digamos, un trauma muy fuerte en los ciudadanos comunes y corrientes. Una persona que de golpe pierde todo su poder adquisitivo, no por incapacidad de la persona, porque la persona, digamos, es una gastadora serial y vos decís, bueno, se merece donde está. No, porque el mismo Estado, en vez de defender básicamente lo que tiene que defender, que es su ingreso, lo que termina haciendo básicamente es jugando a favor o poniendo disponibilidad de toda la fuerza política para beneficiar al sector más pudiente. Y eso se ve reflejado en la macroeconomía. Hablando con varios profesionales así, bueno, en el día a día, ¿no? Médicos, mis colegas, están trabajando, no sé si el doble, el triple, para poder mantener, digamos, sus compromisos, ¿no? Porque vos asumís determinados compromisos en cuanto a querer formar una familia, tenés que sostener tu casa, los chicos que van a la escuela. Hoy una unidad familiar, supongamos 4 personas. ¿Me dejás terminar la idea? Y después vemos los números. Y eso está creando mucho, digamos, angustia en el sentido que le estás dedicando mucho a tu trabajo, que de por sí ya es estresante, y restándole a la familia, ¿no? Y ahí viene, digamos, también la destrucción del núcleo familiar, donde vos ves los padres por un lado, los hijos por el otro. Ahí viene, porque la primera contención debería ser tu familia, con la cual vos te podés sentar a comer. Hoy ya no se ve la familia comiendo todos juntos, uno come por un lado, el otro come por el otro lado, ¿no? El ritmo de vida. Entonces, ese punto de encuentro que antes vos tenías y que vos vas charlando el día a día, hoy el joven se encuentra solo. ¿Por qué? Porque no está encontrando sus referentes, ¿no? Entonces, y por el otro lado, el papá, ayer hablaba justamente con un médico que tuvo un episodio del corazón, ¿no? Un tipo joven. El diario hoy sacó que impresionante la cantidad de 47 años, sí. Y bueno, le tuvieron que abrir todo, él siempre deportista, cuidándose, obviamente, bueno, todo, y entonces me dice, yo no puedo parar porque tengo mis compromisos, pero por el otro lado tengo el estrés porque tengo que cuidarme. Entonces dice, yo estoy en una disyuntiva que no sé qué hacer. Entonces le digo, bueno, mira, en realidad lo que tenés que cuidarte, porque si no desde la tumba no vas a poder hacer nada, le digo, y vas a dejar tu familia. Así que creo que también, digamos, esto de la salud mental no es solamente que sí lo expresa el joven, como vos decís, porque se saca todo tipo de
estereotipo, porque si no decimos, no, este va al psicólogo porque es un loquito, Claro. ¿entendés? Y en los que ya somos más grandes, decimos, bueno, no, que voy a necesitar un psicólogo, ¿no? No, pero ¿en qué caes? En las adicciones. Exactamente. Pero eso se demostró, inclusive brotó después de Y la pandemia. incluso el tema de la adicción va a ser el trabajar y no poder parar es una adicción. También. El que vos no puedas parar y estás todo el día, llegas sábado domingo, en vez de desenchufarte, abstraerte y decir, bueno, que espere, no podés parar, es una adicción también. Entonces, todo aquello que te ata y que vos no podés salir es una adicción. Obviamente, bueno, y hoy afecta, porque vos ves mucha gente con problemas del corazón, con ACV, gente que no tiene ni 50 años y cae en eso, ¿no? Entonces, estamos viviendo a un ritmo que vos decís, bueno... Y está parejo, hombres y mujeres con problemas coronarios, problemas de presión, algo que antes no se detectaba, digamos, casos de mujeres con problemas de hipertensión, que ahora comienzan a aparecer, digamos. Pero la salida de la pandemia, a ver, no vas al psicólogo, pero caes en la adicción. Claro, vos sabés que yo escuchaba a una mamá en uno de los talleres de las mujeres que quiero ser, decía, yo la verdad que como mamá, porque bueno, ella tenía muchos conflictos, digamos, ella como mujer, porque se separó del marido, porque pasó por violencia de género, tiene que atender a sus niños, tiene que salir a trabajar, no puede. Y decía, bueno, en sí, yo necesito ponerme fuerte, estar bien como mujer, porque mis hijos me necesitan, y mi hijo me está, porque donde el niño ve también su mamá débil, su mamá, qué es eso, qué reflejo puede tener. Entonces ella decía, no, la verdad que yo me tengo que recuperar de todo lo que me pasó por mis hijos, ¿sí? Porque ella es la cabeza, era la cabeza de esa familia, ¿no? Y yo creo que lo de los jóvenes, los niños, viene por eso, porque ven a un papá, una mamá corriendo todo el día sin parar. Y hay un flyer que vi ayer en el Facebook, donde un papá tenía un regalo detrás de la espalda, el niño enfrente, y le dice, tengo un regalo para vos. Y él decía, ojalá que sea tiempo. ¿Entendés? Porque muchas veces es lo que vos decís, la economía de mercado, el mejor celular, la mejor zapatilla, darle el jueguito, dale. Eso en época de bonanza. Eso en época de bonanza. Hoy es tratar de llenar changuito el supermercado. Sí. Pero sigue, se sigue manteniendo. La última medida además aumentando los márgenes de tarjeta y de financiación. Sí, y se ve en todos los niveles, no solamente el que tienen. También vos lo ves en los barrios populares, todo el papá tratando de darle, porque vos como papá y mamá es lo natural, vos siempre tratás de darle lo mejor a tus hijos, ¿no? Y a veces tu sobrina o tu sobrino igual hace lo mismo, o sea, exactamente. Uno toma el rol a veces por una cuestión natural, es tu familia, es tu sangre, decís, a ver, ¿por qué yo, si me sobra un poquito o no me sobra inclusive, no le voy a dar la oportunidad? Entonces ahí está la cosa, ¿viste? Vivimos lamentablemente en una economía de mercado donde en definitiva el indicador de cuál es la vida que vos vas a llevar está puesta fuera de vos. Quiere decir que está en la sociedad, está en el contexto y uno se tiene que adaptar. Alberto, ¿cuánto cuesta mantener esto? No, fortuna, porque vos tenés que tener no solamente actualizado en materia de software o el abono fijo, el internet. ¿Cuánto te sale? Estaban 3.000 pesos. Y sí, depende. Depende, a mí me sale 4.000, 5.000 pesos, porque si no después te quedas así. A mí me sale 10.000 porque tengo más gasto, digamos. Claro. Pero básicamente... Entonces, la extensión ya te que hace chupando. 30 años no lo teníamos, hoy lo tenemos como gasto. Sí. Bueno, de por sí lo gasto en tu casa, digamos. Vos empezás a hablar de decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, hoy por hoy, bueno, tuve una promoción importante, una empresa que de internet más televisión, que sabemos de dónde viene, de dónde tiene origen, no quiero ni mencionarlo, pero que básicamente compitió y fuerte con la otra empresa, porque hay dos empresas nomás, tengo entendido, en la Argentina, que uno es Claro y el otro es, ¿cómo se llama? Fivertel. Y que hoy están en una puja por el usuario, digamos. Ahí vos ves, digamos que, porque la diferencia de precio es importante.
lo que te cobra Fiverr en relación a lo que te está cobrando la otra empresa. Te digo que es importante, entonces vos decís, pero ¿cómo es la cuestión acá? Este te cobra el mismo servicio, con la misma cosa, con todo, el doble de lo que te cobra este. Entonces ahí vos ves la tiranía y la ausencia del Estado, empezamos a mirar ahí. Porque el que debe regular la relación, no solamente entre los ciudadanos y el Estado, sino entre el ciudadano y toda la economía esta que nosotros hablamos de mercado, ahí es donde vos ves la inoperancia a veces del Estado trabajando a favor de el sector más pudiente de la Argentina, digamos. Entonces vos decís, porque acá, como te mencioné recién, son 2 empresas, no es que hay 40, y hay una migración originada por ausencia del Estado de los recursos, digamos. Te sacan del bolsillo, le sacan al trabajador, al usuario, y se lo están pasando de una manera masiva, y no hay reacción por parte del Estado. O sea, vos ves que el Estado le cita, le convoca a los empresarios de la Argentina y le dice, Chávez, ¿por qué usted está? No hay. Porque el Congreso se jacta, yo siempre digo, el Congreso, no sé cuántas comisiones hay en el Congreso de la Nación, comisión de A, de B, de C, y debe haber por ahí la comisión de comercio, industria, calculo yo. No hay una convocatoria de decir, che, a ver, que vengan acá los empresarios, ya sea productores de soja o de lo que fuera, de vaca, y vamos a sentarnos a dialogar. No hay. Ahora, vos escuchás que del Congreso de la Nación permanentemente emiten, digamos, lo mismo que yo estoy diciendo acá, pues lo hacen con un volumen diferente, criticando ya sea el sector como es ejecutivo, por la ausencia, por la inoperancia, pero ellos tampoco hacen nada. Claro. O sea, no toman una posición de decir, che, a ver, nosotros estamos en el Congreso de la Nación, Flaco, venga para acá. El caso de Vicentín. No, bueno, esa fue la muestra. Es un caso paradigmático. Bueno, de eso. La inoperancia de toda la clase política. De toda la clase política, empezando por el presidente que quiso intervenir una empresa, el comandante en jefe de la Fuerza Armada, encargado de las relaciones exteriores de la República Argentina. Un juez de primera instancia provincial le dijo, no señor, esta es una causa judicial, usted no la puede sacar de su forma natural. Bueno, yo quisiera, antes de culminar, porque después ya pasamos a la sala de las personas mayores, ya llegamos a las 9 de la mañana, así que el pase acá. ¿Había Fivertel en 1810? ¿Cómo no. No había Fivertel, ya te dije, llegó la ¿Y qué pasó? Hoy 23 de mayo hicieron el escrutinio de lo que habían decidido en el Cabildo Abierto el 22 de mayo, y había 2 proposiciones. Una, porque la idea era que al haber caído la Junta de Sevilla, el poder que tenía Cisneros había caducado. Entonces había que decidir un nuevo gobierno. ¿Qué es lo que decían? Tanto Lue como Villota, un obispo y otro fiscal de la audiencia, que habían dicho primero que era dominio español. Y Villota dijo, ¿con qué autoridad el Cabildo de Buenos Aires va a tomar las riendas de todo el virreinato? Hubo contestaciones muy leguleyas de Castelli y Paso, pero al final se votó. Al final el Cabildo se votó, y se votó a favor de la formación de una junta, primero que pasara el poder al Cabildo, o sea, al municipio, al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Así, lisa y llanamente, para que ésta después armar una junta. ¿Cuál era el problema del Cabildo? En el Cabildo había regidores, concejales, que eran españoles y estaban a favor inclusive de mantener el gobierno español. Entonces la idea era que pasara al Cabildo, porque automáticamente se formara una junta por integrantes que no necesariamente sean Cabildo y que obviamente sean criollos, digamos, ¿no? Entonces hoy se hizo el escrutinio y mañana va a haber novedades, porque mañana es realmente lo que sucede, algo que va a acelerar las cuestiones que desembocarían el 25 de mayo. Pero hoy, escrutinio de lo que pasó ayer en el Cabildo Abierto. Y el escrutinio es lo positivo, digamos, de una junta. Sí, bueno, estamos en la previa, entonces mañana vamos a ver qué pasó mañana. Mañana es otra historia. Mañana es otra cosa. Mañana es la antesala del 25. Mañana se pudre todo. Bueno, mañana empezamos. Un dato que escuchaba, estábamos mirando ahí con mi sobrina un video. No había empanadas, no estaba el negrito vendiendo empanadas. Eso posterior. Claro, las empanadas se daban en el norte. El paraguas existía, pero era un artículo de lujo.
Había mucha mazamorra. Era un artículo de lujo. No, el paraguas era un artículo. Eran capotes. Eran un artículo de lujo. De tela engomada. Y las empanadas se daban más en el norte, en Salta, Jujuy, por allá. Lo que había era mazamorra. Y acá era mazamorra. Existía, sí, el vendedor, digamos, de color, sí. que no era un emprendedor, sino que dependía de un... No, muchas veces, no, porque era un esclavo, obviamente. Era un esclavo. Tenés que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tenía un importante... había la esclavitud. Pero no existía la empanada caliente con quema los dientes, algo así como algo así, no existía. Bueno, hemos llegado y tampoco al final. Me parece que, ¿cómo era? No estaban repartiendo. Las carpetas se repartían porque... Pero algo más también se repartió. Porque para ingresar al Cabildo Abierto, era un Cabildo Abierto y había que tener mayoría. Entonces se habían French y Beruti, claro. se habían repartido, habían comenzado a repartir, pero aparte habían repartido pistolas también. Porque exactamente, no solamente... Iban armados para que no ingresaran los españolistas, por decirlo de alguna manera, y de ingresar a gente a favor de una Bueno, mañana hablamos del tema, arrancamos con ese tema mañana, a ver qué pasó el 24 de mayo del Y 24 y 25, porque el 25 no venimos. Pero 24 es cierto. Sí. Vamos a hacer mañana un cierre de los dos. Vamos a hacer un cierre de los dos. Y seguramente el 25 vamos a repetir programa. Va a empezar también la próxima semana una convocatoria a funcionarios del gobierno actual, digamos, personas que están trabajando en distintas áreas de la municipalidad. Nos interesa para que el vecino también vaya tomando conocimiento directo de qué manera hacer reclamos, cómo pedir la intervención de distintas áreas de la municipalidad de la ciudad de Posadas. Así que se va a abrir también un ámbito de eso a partir de la próxima semana. Vamos a empezar invitándole si se puede. Yo le voy a pedir a la contadora Figueredo que le llame a Yolanda Asunción para empezar a charlar con ella, que es una compañera, por decirlo, de trabajo muy ligada a distintos barrios de la ciudad de Posadas. Prácticamente te diría que toda la tarea de ella tiene varias aristas. Tiene que ver con la emergencia a veces y obviamente con una asistencia permanente y una relación con distintos ámbitos que tienen las comisiones vecinales y también aquellos que básicamente tienen que ver porque creo que depende de comisiones vecinales, el área la dirección depende de asuntos de la coordinadora. Me gustaría charlar un poco con ella, así que vamos a ver por el buen trabajo. Yo no tengo que negar que tiene un buen trabajo. Como todo funcionario tenemos controversias, no hace falta que todos nos ese ámbito arranca la próxima semana, así que le dejamos a Patricia. Viene la sala del adulto mayor. Hoy está Graciela Abrite, diría yo, un personaje importante del medio, y también es una funcionaria que en su momento tuvo un rol protagónico y lo sigue teniendo porque conserva algo que es importante, que yo siempre digo: el funcionario pasa por una instancia en distintos lugares del gobierno, pero cuando la relación continúa entre un funcionario y aquellos que han sido beneficiados por su trabajo, por el servicio que prestó, quiere decir que la función del funcionario o funcionaria ha sido positiva. Y eso es valorado, y eso es lo que nosotros debemos preservar siempre para adelante, porque es lo que nos permite seguir teniendo confianza en el pueblo. Cuando un funcionario cumplió el rol, hizo lo que corresponde, no solamente la figura del funcionario queda bien parado en la sociedad, sino a quien representa, porque es como el defensor del pueblo. Yo no puedo negar en el fondo que yo represento a la renovación. Ahora, si la renovación no quiere ser representada por mí, ya es otro tema, pero básicamente vinimos a cumplir ese rol y lo hemos hecho con creces. Yo creo que eso es lo que importa y lo que hay que decir siempre. Bueno, por eso quería destacar la presencia de Graciela Abrite, y como le quiero agradecer públicamente su trabajo siempre, su compromiso, y básicamente acompañarnos en este instante en este programa que se llama Los Saberes del Pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran nuestro futuro.